Estamos de vuelta en Grupo Medrano, Ingrid Gómez, Paloma Rodríguez y en otro momento estará nueva vez Bárbara Plaza con nosotros aquí comentándote las noticias por si no te has conectado. Y hay mucho de qué hablar en el día de hoy, Ingrid. Mira, vamos a arrancar con este tema que me tiene muy perturbada como dominicana, como ser humano, como mujer y como madre. Ministerio Público arresta a profesor que vinculan con la muerte de la estudiante de 16 años en Higüey. Hemos estado muy pendientes de este caso, de esta chica de 16 años, la misma edad que mi hija, que murió. Les cuento un poquito en dónde está la cosa actualmente. El Ministerio Público arrestó al profesor de matemáticas del Politécnico Cruz del isleño John Kelly Martínez, de 35 años, tras ser señalado como el principal sospechoso de la muerte de un adolescente de 16 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado en el baño de la residencia de sus padres en la comunidad Vista Alegre del Distrito Municipal La Otra Banda. Esto es en Higüey, La Altagracia. Familiares de la joven Esmeralda Riches señalan el profesor como responsable de su fallecimiento porque supuestamente le había dado unas pastillas abortivas. Sobre el caso, la investigación del Ministerio Público indica que en horas de la noche, el pasado 12 de febrero, la adolescente salió desde su hogar donde reside Ujú. con sus padres en Vista Alegre en compañía del maestro, así como de un primo de este y otras 3 alumnas menores de edad. Refiere que en retorno a su hogar, alrededor de las 12 de la noche, la joven llegó muy pálida y sangrando, por lo que el profesor se quedó unos minutos ofreciendo ayuda y se encontraba con ella en la habitación. El reporte precisa que en la madrugada siguiente los padres encontraron la adolescente muerta en el baño. Ahora yo voy a proceder. Dios mío, miren, a su corta edad, Así ella es. estaba embarazada y en ese momento que los padres la encontraron, su padre, Eligio Richies, le preguntó con preocupación si le pesaba algo porque ella dejó la cama manchada con sangre. Ella llegó del lugar súper pálida y ella se limitó a responderle que solo tenía la menstruación, cuando realmente estaba embarazada y se estaba desangrando. Pero como estaba convencida de que Maniobra. maniobra, perdón, había resultado exitosa, le habían practicado un aborto ese día. Antes de que amaneciera, terminó de perder el resto de la sangre que le quedaba tras la interrupción. Y la mañana del lunes, tal como dijo Ingrid, la encontraron muerta en su baño. Por otro lado, la madre de la adolescente encontrada muerta relató la noche de la tragedia, voy a citarla, dice, parece que ese hombre, o sea, el profesor de matemática de la joven, quien la había acompañado, fue quien la embarazó, según palabras de la madre. Parece que ese hombre la había embarazado y le dio a la niña en un vaso, en vez de una pastilla para abortar, le dio 5, dice la madre de la fallecida y al mismo tiempo que sollozaba, ay mi hija, repetía entre llantos Isabel Martínez Richies, mientras relataba la trágica noche en que murió su hija de 16 años, Esmeralda, en este incidente en Higüey, al ser entrevistada por reporteros de Noticia SIN. Ella cuenta que cerca de las 8 de la noche, pasado sábado, Esmeralda le pidió permiso para salir supuestamente con un grupo, con un grupo compuesto por uno de sus profesores, Y 3 quien amigas. es el principal sospechoso, y 3 de sus mejores amigas que hasta ahora no han sido identificadas. Explicó que accedió a la petición porque ésta le aseguró que regresaría pronto y consideraba que el maestro, que lleva por nombre John Kelly Martínez, era una persona seria. Sin embargo, afirmó que Esmeralda tardó varias horas en regresar al hogar y cuando lo hizo, dijo que había ido a la playa con las amigas y el profesor. Al pasar de la explicación, Isabel indicó que le chocó algo del aspecto de la hoy fallecida, asegurando que cuando regresó, como decía Paloma, la notó pálida, pero que ella y las amigas aseguraron que estaba bien. Esta no detuvo a la madre, que seguía insistiendo en su preocupación y continuó haciéndole preguntas al adolescente, quien solo admitió que bebió un poco de alcohol, por lo que Isabel procedió a darle una aspirina y a acostarse. Con lágrimas en los ojos, la madre cuenta que al día siguiente encontró a su hija en el piso del baño lleno de sangre y clama justicia. La mujer continuó asegurando que las amigas de su hija son tan responsables como el profesor, afirmando que los cuatro planearon buscar a su hija porque sabían lo que estaba pasando con ella, añadiendo que no quiere que el caso se quede impune
y que la justicia castigue a los responsables. La pregunta, ¿estaba embarazada? En su entrevista con SIN, la madre expresó que según otras personas le han dicho, la muerte de su hija se produjo debido a que estaba supuestamente embarazada de su maestro y éste le habría dado 5 pastillas para que abortara. Parece que ese hombre la había embarazado y que la llevó para la playa, como es un lugar solitario, donde aprovechó para darle, en vez de una pastilla, 5. Eso fue lo que le dijeron. Qué horror. La madre no estaba al tanto de ese embarazo. Eso es lo que le han contado y ella insistía en que le mató a su niña. Isabel también afirmó que nadie del colegio donde trabajaba el supuesto victimario y estudiaba a su hija se ha comunicado con ella. El martes, el Ministerio Público informó que ya fue arrestado John Kelly Martínez, conocido también como John Kelly. La fiscal titular de la Altagracia detalló en la institución que se está realizando la autopsia del cuerpo de la joven para poder determinar estas probables causas, tanto del embarazo como del aborto que lo provocó, etcétera. Esto me preocupa muchísimo, primero porque una vez más vemos como una manera de aborto clandestino mal ejecutado provoca la muerte de un adolescente. Segundo, porque aquí vemos varias vertientes que son las que nos preocupan siempre de nuestras jóvenes. Primero, la alta tasa de embarazo en adolescentes que se vive en nuestro país, que sigue increciendo. No es algo nuevo, pasa todos los días. Segundo, lo desprotegida que está la mujer, sobre todo cuanto más joven, más vulnerable. Sí. La falta de educación sexual que se le niega a nuestras jóvenes a todos los niveles. No hay educación sexual en las escuelas ni en los colegios. No la hay. Segundo, esto es una violación porque ese profesor tenía 35 años y esta era una niña de 16 años. En este caso, no fue culpa de los padres porque los padres no conocían nada de esto. Fueron engañados. Aún su hija lo consensuara, era una menor y a quien le tocaba protegerla era el adulto, en este caso su propio profesor, en quienes sus padres y probablemente el colegio confiaban en esta niña junto a otras adolescentes. Esto es una violación, ¿ok? O sea, aquí hay varios delitos, varios delitos. Entonces es muy preocupante. ¿Quién está protegiendo a nuestras niñas de este tipo de abuso que pasan todos los días? Una menor, no importa cómo luzca, no importa que lo apruebe, es una violación. Es el adulto el que tiene que tener dominio propio y saber que esto no le es permitido bajo ningún concepto, aún en el caso que también pasa cuando los padres, por ignorancia, por desconocimiento o aún con la mala intención, le cedan o le concedan ese permiso con sus hijos. Aún ahí es un delito grave. Entonces, para lo que están diciendo que esto se hubiese resuelto con las 3 causales que están paradas por el momento, no estoy segura tampoco que No aprobar las 3 necesariamente. causales fuera tampoco la solución. Aquí hay un tema de educación. Aquí hay que permitirse que se eduque sexualmente a nuestros adolescentes. No podemos permitir que ni la iglesia ni el Estado, ni nosotros los padres, no le permitamos el acceso a la educación y al cuidado a nuestros jóvenes. Ingrid, Porque ¿cómo se van a proteger? Tú lo acabas de decir todo. Óyeme, hace años se ha discutido mucho el tema de la educación sexual y demás. ¿Cómo Antes se de van a incluso hablar de proteger? mucho de las 3 Es causales, lo que los te grupos digo, más activistas allá de eso. estaban empujando para educación sexual y la iglesia y muchísimas otras entidades lo que decían era que se está sexualizando a los niños. Pero ven acá, a los adolescentes que ya están expuestos, dale la información para que ellos entiendan que cuando Se van lleguen a a la morir. adultez, cómo deben de manejarse, porque en verdad, lamentablemente, vivimos una sociedad donde está normalizada que un adulto esté con una menor. Eso que Totalmente. que un hombre, peor aún que sea su profesor, porque es una persona de confianza, una persona que tiene que representar casi una figura paterna para ella, Literal. pero es normal que un hombre mayor de edad esté con una menor de edad, está normalizado sobre todo en los pueblos. Eso Totalmente. está en canciones de merengue de todos los años del mundo, entonces
estábamos teniendo una juventud que ya está expuesto a eso. Luego, cuando vino el tema de las tres causales, que se estaba empujando mucho y realmente en el 2019-2020 ya se estaba viendo como que iba a ser una realidad, ahí fue que la iglesia se dio y dijo, pero ¿por qué hablan de tres causales y no hablan de educación sexual? Pero decídanse. Pero tampoco hay No estamos educación teniendo sexual. nada, entonces no estoy teniendo la protección a tantas niñas y menores que necesitan que el Estado las proteja. Esta niña posiblemente nunca recibió las herramientas para entender que lo que ella estaba haciendo estaba mal. De tomarse esas pastillas abortivas, eso Y estaba de estar mal. con ese De estar con un profesor. profesor mayor de edad, eso estaba mal. De posiblemente hacerlo para colmo sin protección, eso estaba mal. Todo estaba mal y esa niña nunca debió morir al borde, hola. Nacha. Nacha. Ay, Nacha, estoy tan Oye, hay indignada y muchas triste. noticias de periódicos importantes que la mamá sabía de una relación o algo. Ahora, yo me pregunto, ¿su mamá no se daba cuenta que esta niña no menstruaba? No lo sé, No Nacha. Ella tenía necesariamente. pues, no, es una pregunta que yo me hago. Ahora, óyeme también, este es un país de doble moral. Uf, Ujú. A las muchachas no le puede dar educación sexual no le puede dar porque nada. no se puede. Ah, pero para aceptar los gays, que los niños tienen derechos, si son hembras, que son varones, eso es peor todavía. Entonces esta es una sociedad podrida. Las madres, porque ahora, mira, en todos los barrios todas las mujeres tienen un celular. Lo que pasa es que no se ocupan de sus hijas. Porque olvídate, ya con todas las informaciones en las redes, en las noticias, mira la sexóloga que vaya y todo eso. Dime, si tú me dices de un campito remoto, pero una gente civilizada. Así es, Nacha, al borde, hola. Tenemos que empoderarnos nosotros porque nuestros muchachos están desprotegidos. Hola, ¿Cómo están? ¿Qué cariño. tal? Señores, también se habla de educación sexual en el hogar. Claro, Ajá. ahí es que debe Gracias, comenzar. Ahí es que debe 100%. comenzar. Totalmente de Pero al No ser acuerdo. un solamente en la tabú, escuela. ay, Al borde, hola. ella acaba de dar un gran punto. Buenas, él va a hablar de eso mismo. Ujú. Señores, nosotros tenemos que darle confianza a nuestros hijos, porque yo estoy segura que esa niña sintió temor de decirle, mami, estoy embarazada, papi, estoy embarazada. Mira, La tú tienes... mayoría de nosotras le Sí, sí, decimos sí. a nuestros Tabú, hijos, tabú, si me tabú. sale preñada aquí, te Es boto de verdad, mi casa. es Es verdad. verdad, es verdad. Entonces, así no se Tú puede tienes toda la criar razón. con temor. Tú tienes toda la razón. Wow, Yo debí empezar diciendo de la eso educación fue en el hogar antes de total. hablar de la escuela. Al borde, hola. Hola, buenas Hola. tardes. Yo creo que es injusto que pongamos la bola, querer echar la culpa a la madre o Ujú. los padres. Las adolescentes, las chicas, cuando dice voy para allá, tú puedes ponerle una lupa y buscan la forma de hacer lo que no está bien. Ya lo sabe. Pero bien, hay que tener mayor confianza con los hijos, de volver a reeducarnos con el tema del embarazo, de que si te vas a embarazar te voto, no. Oh, Eso tenemos que cambiarlo en el hogar. exacto. Porque si es una realidad, ¿verdad? Que están comenzando más temprano las relaciones. Óyeme, es abrir esa confianza para que primero educarlos para que cuando comiencen estén lo más maduro posible y puedan ser más selectivos. Ojalá puedan esperar, pero que cuando lo vayan a hacer, por lo menos Ingrid, sepan lo que están haciendo y sepan cuidarse. me parte el corazón. A mí Al se me vuelve borde, a hola, pensar de que esa niña hubiese sentido la confianza y tal vez hola. no hubiese sido tan Así difícil. es, Paloma. Otra cosa que hay que tomar en cuenta en este caso y que casi nunca se toca, los establecimientos, las farmacias que venden ese tipo de medicación La regulación, para No mal hay, no hay usarse. regulación. Salud Pública tiene que ponerse las pilas con eso. pero tú sabes que yo nunca he entendido mucho eso tema de, no sé si O alguien me sea, pueda, de anticonceptivo, porque es como, digo, eso no es no, anticonceptivo, eso es eso un viene siendo abortivo. abortivo. Pero Ajá. entonces, eh, O sea, le dio ¿cómo, 5 exacto, cómo tú pastillas. puedes, como una persona no debería poder adquirir tantas pastillas simultáneas? Porque venga, ¿qué hace un hombre comprando 5 pastillas? ¿O usted le va a dar Y 5 a él una no es muchacha médico. o usted embarazó a 5 mujeres al mismo tiempo? O Al sea, de todas borde, las maneras, hola. hay algo preocupante ahí. El problema con eso es, Paloma, que hay una pastilla, que no voy a decir el nombre, Por pero favor, muchas no. personas la conocen, que Ah, se usa realmente para problemas estomacales. Y un efecto secundario de, de esa oh my medicación God. es que puede provocar abortos. Por eso le dio 5, por si acaso.
Ay, mi Digo, no Y sabemos si vida. fue entonces, esa la pastilla, Bueno, pero ella acaba de los decir algo que entonces es verdad. farmacéuticos lo saben. O sea, que no se Son puede cosas regular que no se deben necesariamente. de vender sin Claro. receta Tú médica. sabes que aquí se venden muchas Esa cosas. es otra, todo lo que se Claro. vende sin Tú receta sabes que en médica. Estados Unidos, aquí se venden un montón de cosas sin De todo. receta que en Estados Unidos jamás. Al borde. Hola. Al borde, hola. Sí, buenas chicas, ¿cómo Buenas. están? Bien. ¿Qué tal? Sí, miren, yo pienso que ese caso fue terrible. Realmente eso no debió llegar ahí. No. Y lo peor es pensar que esa niña no tuvo la confianza de decirle a sus Eso me padres. parte el Estaban en la misma corazón. casa. Ajá. Yo escuché un audio que ella le mandó a una amiga que ya se Ay. escuchaba hablando con debilidad, Ay. pidiéndole ayuda, que se estaba muriendo, que se estaba Ay. desangrando. Ay, Y no fue capaz de ir a la habitación de su madre a decirle. Mira, Y oh, los Dios. padres, miren, son responsables Claro porque que ella sí. estaba sangrando y no fueron capaces de llevarla. Si una Ah. hija mía está sangrando y vino de un paseo, yo la llevo en contra de su Yo voluntad. también. ¿Cómo la voy a dejar estar ay sangrando? Dios. Qué buen Señora, a mí punto. no me, o sea, como Ay, que, Dios mira, mío. yo no quiero Ay, que ya le, culpar. perdón, perdón. Ella Es le que dijo, ya yo le tengo, dio, fue el papá que la vio sangrando y el papá tengo le el dice al papá periodo. que tengo la No, menstruación. no, Hay no, que es ver qué tanta verdad. Ay, sangre Dios vieron en mío. ese momento porque pudo Al ser que borde, hola. ella Ay, sangró mucho Hola, más, fue en el mira baño. Ingrid, ay, este Dios caso me mío. desbloqueó un recuerdo. Yo vine a ser una niña y la vi morir hija de un juez por un profesor. Los centros tienen también que ver bien a la hora de seleccionar su personal, ¿me Ay, entiendes? Dios Y la niña mío. murió por ese profesor, o sea, que también los centros como que tienen que tomarse el tiempo Ah, de analizar bien a quién van a entrar en sus instituciones. hay gente que engaña. Mira, es que ay, Dios mío, es difícil, obvio, al borde, hola. Pero sí, Hola, buenas tardes. es Buenas. complejo. Sí, mira, yo veo el tema y echarle la culpa realmente a nuestros padres me parece injusto, porque hay una Ujú, generación, señores, que tampoco tiene ese conocimiento. No claro. lo Ajá. tiene. O sea, mi mamá yo no tuve la confianza nunca de decirle a mi mamá por la primera vez que tuve relación o que me besé con un chico. Nunca Yo lo tuve. tampoco, ni Pero muerta lo yo hubiese sí tenido. ahora soy responsable y yo soy una jovencita de 20 y pico de años. Pero hay un Estado que sabe que el mundo está cambiando y que tiene la obligación de darle educación a los hijos, Exacto. a los muchachos, para que sepan cómo está el mundo funcionando ahora. Sí, es cierto, mi amor. Es que hay una época, las cosas cambiaron y los papás tenemos que entendernos y el Estado también. Y Uh, nosotros tenemos que empezar a educar diferente y el Estado también. Y no puede ser eso Ingrid, manejado desde la iglesia ni siquiera, al me ha borde. encantado las llamadas porque al borde. Hola chicas, buenas tardes. Bueno, Yo no quiero insistir en el tema de la culpabilidad de los padres. Sabemos que llega una edad en Vamos que a los hablar adolescentes son ujú, muy difíciles de controlar, hablemos de pero responsabilidad, entonces. también entiendo que no podemos ser pasivos ni hacernos de la vista gorda. Esa niña estaba saliendo con un maestro que se supone estaba en una posición de poder frente a ella y Eso eso a es todas luces es violación. Esos totalmente. papás debieron actuar inmediatamente. ¿Cómo un profesor se acerca a la casa de un adolescente para llevarla a pasear a las 8 de la noche y el papá le da anuencia? Eso es ¿En qué verdad. cabeza? No, 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 mira, tú tienes razón. yo Mi no hija quise, jamás pasearía con un profesor lo y que menos de pasa es que noche, pues, a yo no la playa de sé noche. bien cómo fue, es que yo creo que no fue, No sé, al borde, hola. Borde, hola. Borde, no, hola. ella regresó a las Hola, 12, No sé, pero ella no salía a las con el 8 de la noche. profesor. hola. Hola, Bien, mira, eso está la rarísimo. educación sexual que tanto Ujú, la quieren poner para que sean los maestros que la den. No te voy a hacer mi testimonio. Yo salí embarazada joven y resulta que el hospital donde yo me iba a atender, ahí me empezaron a hablar de los métodos anticonceptivos, de mi higiene íntima, de todo eso. Y yo le decía a una amiga, pero eso debieron decírmelo antes, del respeto de mi cuerpo, de conocerlo, Tú ves. después que ya yo estaba embarazada. Yo di a luz una niña y yo le dije a ella, yo la voy a educar para que aprenda a conocerse, ujú. saber sus límites, los límites que tiene que poner a los demás. Y hoy por hoy mi hija es toda una mujer y ella sabe qué hacer y cuándo hacerlo si ella quiere, que no se sienta obligada por nadie. Es decir, esa es una parte de conciencia de la mujer.
Es cierto. Tú sabes que, Te Ingrid, felicito, madre. no, Tienes razón. nosotras en nuestros comentarios hicimos y hablamos algo muy claro de la responsabilidad del Estado y las llamadas agregaron otra responsabilidad, que es la responsabilidad de los padres de Por aprender a tener estas supuesto. conversaciones. Y me encantó que lo hicieran porque al final eso es un resultado inmediato. O sea, que uno puede, que los padres aprendan a darle un poco más de confianza, a darle esas herramientas a sus hijos que todavía, porque a nivel de estatal, eso va a tomar mucho tiempo poder tener algo como eso, pero me recuerda cuando fui a Pedernales, y yo he hecho ese cuento, a Pedernales y Barahona, que yo fui a llevar copas, copas que se usan para la menstruación, para los niños, para las niñas, para que no tengan que comprar toallas sanitarias y demás. Las copas son de silicona y demás y son más, es mejor para su salud. Nosotros estamos dando ya y en el proceso le damos como una pequeñita clase de cómo le da la menstruación y a la hora de tener que entregarle a cada una se le pregunta aparte si ha tenido o no relaciones sexuales porque en base a eso es que se le da el tamaño de la copa. Y a mí me dolía mucho ver que niñas de 14, de 15 años en pueblitos ya habían tenido relaciones sexuales por comentarios y compartiendo con ellas, la gran mayoría estaba con personas adultas. Es la O sea, eran normalización, violaciones. pero es la normalización de que incluso a veces hasta los mismos padres Ay, Dios incitan mío. a que eso es un hombre que va a proveer, que le va a asegurar una vida, de que le va a dar calidad. ¿Entiendes? Entonces, como tú Entonces, ves en tu alrededor, eso es lo normal. Que pase en tu entonces, escuela, que pase con tu profesor, ella en su cabeza puede entender que tal vez no está tan ¿hasta mal. cuándo nuestras niñas van a estar protegidas? Entonces le toca al Estado protegerla hasta de sus mismos padres por el tema cultural, Hay un tema por la cultural vulnerabilidad que hay en fuerte. países como el nuestro. Entonces no podemos seguir así. Y mi Yo me pregunto, yo recomendación, quisiera Ingrid. saber, Ajá. ¿cuál es la labor del Ministerio de la Mujer, por ejemplo? Esta debería ser De una. verdad, porque yo siento que aquí la mujer y sobre todo las niñas y adolescentes están muy desprotegidas con estos temas sobre todo, donde aquí es un chiste que el hombre adulto se acueste con niñas, está permitido y hasta apoyado por los mismos padres, vamos a decir dentro de su ignorancia, para no decir otra cosa. Tú Al borde, sabes, hola, al borde. 809-531-9050. 90-50. Hola. Gracias. Y colaborando a la última llamada, hay que criar, perdón, bajo lo que es la responsabilidad de Ujú. que una joven vaya a tener relaciones sexuales y sea su responsabilidad de que para no quedar embarazada le exija a su pareja que utilice hasta preservativo. O sea, desde ahí cosas tan simples Sí, básico, un y muy preservativo. importantes. Claro, porque además le salva la vida de las infecciones, señores, que esa es Ah, otra. no, esa es otra, las Esa es la enfermedades ma de transmisión eso es lo más sexual. delicado, al borde, hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, de este tema hay tanto por dónde sacar. Pero lo que más me preocupa, porque no podemos resolver el tema de 16 años de crianza en un día, Qué cosa. es que esa niña estuvo sangrando y sus padres no la llevaron al médico. Y estaba pálida y le dijo que venía, Exactamente. eran las 12. Dijo que había bebido unos tragos, venía con su profesor y 3 amigas de Cosas la súper extrañas. playa, estaba pálida y sangrando. Realmente creo que, no sé, que No sé, investiguen, que de investiguen, verdad no voy a cuestionar su pero que metodología de investiguen. crianza, pero si mi hijo, que es pequeño, lo veo sangrando, veo que está diferente. Mi primera reacción no es preguntarle a la amiga, ¿le pasó algo? No, es arrancar con mi muchacho al médico y que me la revisen. Aunque tenga el periodo, está pálida. Exactamente. Sí, No pero que sé. nadie con el periodo va a llenar una cama de sangre como lo describió su propio padre. Sí. Ay, Dios mío, no quiero ni Digo, pensar. también ahí va, no sé qué Ay, tanto, por Dios ejemplo, mío. la madre ahí se me logró porque el padre puede no entender, pero Al la borde, madre, hola. No, que sí sabe, que lo ve investiguen acá, eso es y que se haga normal. justicia con quien haya que hacer justicia, comenzando ahí. Hola, mi amor. Óyeme, dos cosas. Primero, de que ellos fueron al cuarto y vieron a la niña que la cama estaba manchada de sangre y ella le dijo que le había bajado la menstruación. Ahora, segundo, ellos dijeron que hay un medicamento que sirve para la gastritis, que eso provoca aborto. Mm. No dijeron el nombre, pero eso lo han dicho. Así que hay que averiguar muy bien. Yo también creo que sus padres fueron negligentes, porque es que yo no consigo
¿Cómo ellos no le compraban la toalla sanitaria? Y uno se da cuenta cuando no está Bueno, yo sí me menstruando doy porque cuenta uno lo ve en el porque baño. Es que no, es que eso es una cosa que yo no concibo. bueno, Nacha, al borde, hola. Yo no quiero emitir juicio Yo, porque nos yo, tam- faltan datos. yo Al borde, tampoco hola. hacia los Buena. padres. Hay un adagio que dice, la ignorancia es criminal. Ya lo Vamos a sabe. Ujú. buscarlo. Quizás no sabía el padre. No Quizás tenemos, nadie va Claro. a querer la muerte de su no, hijo. No, no no. tenemos O toda la sea, historia. ella le dio una aspirina, quizás eso la agravó, pero era que no sabía. Sí, porque la En los aspirina pueblos la hace gente licuado son de más sangre. sanas, son más nobles. No va a pensar que la persona le va a hacer eso a su hija. O sea, hay que comenzar la educación desde antes, Señora, porque hay gente no ingenua, le de dieron quizá verdad. esa educación a la mamá tampoco, ni al papá. Ajá, uno no ¿Qué van sabe a de dónde. saber? O sea, Exactamente. uno nada más tiene que decir Dios libre a uno y comenzar desde uno que tiene conocimiento, dar la orientación hasta a un amigo que uno vea que no lo tiene. Es Totalmente, ahí cierto. vamos a lo que yo le estaba diciendo. O sea, ¿qué podemos hacer hoy para evitar que existan otros casos como este? ¿Qué aporte puede hacer cada Vamos, familia? vamos a empoderar a nosotros, Y, empoderar a nuestras hijas, empoderar óyeme, a los que trabajan con nosotros, que son más humildes, que saben menos, que están más vulnerables. Ingrid, pero que lo que cuando yo le hice el cuento, ¿verdad? De las muchachas que conocí en ese pueblo, y un grupo, todas habían tenido, la gran mayoría, relaciones sexuales con 15, 14, 16 años, no es fatal. Con hombres mayores. La Ay, mayoría se Dios. notaba con hombres mayores, pero luego me di cuenta, en ese mismo grupo, o sea, en ese mismo pueblo, conocí a un grupo de niñas de Batón Ballet donde ninguna. ¿Y cuál era la ¿Cuál era la diferencia? diferencia? Que cuando tú tienes, y ahí voy a como una exhortación a los padres, que no siempre es el caso, pero puede darse. Normalmente depende, todo es en el ambiente que tú te muevas. Estas niñas, como están primero en un grupo de mujeres, que estaba en ese momento el Batón Ballet, liderado por mujeres, da disciplina, da responsabilidad, lo que es grupos de tema de algún deporte, Un instrumento un instrumento musical, musical, cultura, o sea, arte. realmente crea una comunidad que en su mayoría, no necesariamente siempre, puede darle un espacio de más seguridad, de responsabilidad, de disciplina y algo positivo que le aporte, que cuando solamente la niña está en o sea, en las tardes, comparte con la niña de la calle cuál es su enfoque. ¿Me entiendes? Eso fue lo que yo Correcto, pude percibir correcto. por lo que vi. Bueno, vamos a darle seguimiento a este caso. Espero que se haga justicia con todo el peso de la ley, con todo el que tuvo responsabilidad en este caso, que realmente no debió pasar. Mucha tristeza. Vamos a pasar rápidamente al A la, caso del Senado. sí. Vamos En con el eso, día de Paloma. ayer se aprobó una segunda lectura del proyecto de ley de Código Penal con las modificaciones realizadas por la Comisión Especial. Esta pieza que pasa ahora a la Cámara de Diputados fue aprobada con 23 de 26 votos. En la misma, realmente, aunque a mí es como una noticia agridulce porque ya yo siento que sabemos que necesitamos hace rato un nuevo Código Penal porque está desfasado. Sin embargo, hay muchas cosas ahí que para mí y que sé que para muchos de ustedes no están correctas. Una de esas es si aprobaron este nuevo código, es sin las 3 causales, que ese es el tema de más controversia, pero del que yo, aparte de ese, que obviamente yo he demostrado mi posición, a mí me preocupa otros puntos, Ingrid. Y digo aún más que porque estos otros puntos yo sé que hasta que no tienen nada que ver con un tema religioso ni de vidas, nadie está de acuerdo. Por ejemplo, una de las cosas es que garantiza la impunidad a los corruptos porque reduce la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción a 20 años. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando presentaron ese proyecto de ley, lo llegamos a leer aquí hace ya unos buenos meses, donde básicamente que luego de 20 años de una persona, por ejemplo, si comete un caso de corrupción hoy, luego de 20 años eso prescribe, es decir, que no se puede juzgar ante la ley. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo puede ser que un delito prescriba con los años? O sea, yo no puedo condenar a condenarte a ti en 20 años por un crimen que tú cometiste. Si tú te robaste en medio país, tengo solo 20 años para poder condenarte. Y posiblemente dentro de 20 años, sobre todo cuando estamos hablando de casos de corrupción, Wow. son los años donde todavía, si logró hacer un buen caso de corrupción, eso significa que tiene influencia, está blindado. Luego de 20 años que ya cambiaron, que ya hay nuevas personas adentradas en la política, que ya sí tal vez pueda ser condenado, no lo pueden seguir. A mí me parece absurdo que en nuestro país
todavía, o sea, cómo ese proyecto de ley pasó sin ton ni son y la gente solamente se quedó en que no quieren pasar el Código Penal solo por las 3 causales. Señores, lean, hay muchísimas otras razones por las Y cuales no, muchísimas personas se estaban oponiendo y te al digo Código algo, Penal y solamente estaba sonando esa, porque, ajá, pero entonces incluso aprovechaban el sonido de esa para que todas las demás pasen por desapercibidas, porque esa es la más polémica y es y verdad. mira, es cierto, no he oído a nadie debatiendo esas, Nunca. y Nunca. es Incluso importante, el muy tema importante. de que es el complicado, la violencia a niños y niñas. Se dice aquí que permite ejercer la disciplina violenta en los hogares siempre que esto no esté establecido como un patrón, habilitando a los padres a Esto ejercer los pasó también, castigos corporales esto pasó. de manera impune. Eso O pasó. sea, que los papás pueden darle O un sea, si azote a yo sus te doy, hijos si como no es como un siempre, patrón, o sea, como es una sola vez, si yo le doy con un blog al muchacho, pero es una cosa de buena y costumbre, eso pasó. eso pasó. Yo no te lo puedo creer. Entonces, pero En ahí es este que voy, país. pero señora, ahí es que voy hablando, a No, que yo no te lo puedo lamentablemente creer. nosotros solamente leemos lo que queremos leer en la noticia, lo que las mismas personas que están dentro de la Cámara Espérate, del déjame coger esta Senado, de los llamada diputados, porque quieren que yo nosotros estoy en escuchemos. shock al borde. Hola. No todo es 3 causales, hay mucho más de ahí. Buenas tardes, Hay otro mira, que no puedo dejar de mencionar, al Ay, borde. Dios mío, ¿aló? buenas tardes. Mire, da pena, eso da tristeza, pero nosotros como pueblo, que somos los malos, los senadores y los diputados se hacen llamar los oídos y ojos del pueblo. No, hombre, nada, yo no Más, ¿Qué creo va? en nadie. nunca al conocimiento, van a su dependencia, el senador, el diputado, hay tal ley, hay tal proyecto, hay X debate en el Senado. Ustedes que son mi demarcación, ¿aprueban o están en contra? Esa demarcación la aprueba. Ese senador votar a favor. No, es lo que quiere el partido. O sea, que dejen la falsa ya de llamarse de que la voz del pueblo. No representan. No, no, No están representando a la definitivamente gente, no. que es uno de los roles de un legislador. Yo quiero decirle una última cosa, de entre todas las cosas que están en este Código Penal nuevo, y que Y que lamentablemente parecería que va a pasar. crea tribunales especiales para militares. El proyecto crea jurisdicciones penales militares para procesar a los miembros de los organismos castrenses que, según la legislación actual, deben ser procesados en los tribunales ordinarios, dando paso a que los militares se juzguen a sí mismos a cierto delito. O sea, si hay un crimen militar, va a tener un tribunal aparte entre los mismos militares. ¿Tú sabes la cantidad de cosas que se pueden tapar ahí? A mí eso me parece ridículo. A mí me parece absurdo, por ejemplo, que yo, un militar, cometa un acto de violencia, de asesinato, como básicamente, pasa todos como ha los pasado días. en otros casos, y como es un militar, se le debe de juzgar en el tribunal, pero como posiblemente su jefe lo manda a hacer ciertas cosas, simplemente no, eso pasa sin ton ni son, y como obviamente nosotros como ciudadanía, no es que vamos a estar pendientes al tribunal de los militares, de qué está pasando, porque eso es entre ellos. Asimismo, se va a pasar las cosas por debajo de la alfombra, como que no pasó nada. Y entonces, a mí me preocupa. Me preocupa porque tenemos un código penal que está sumamente atrasado. Eso lo sabemos y para mí, hace como 20 años teníamos que renovarlo. Pero estamos renovando un código penal aún muy atrasado. Tal vez no de 100 años, posiblemente de 30, 40 o más. Entonces, estoy dando un paso adelante y un paso hacia atrás. Y solamente pasa eso, ¿por qué? Porque nos dejamos convencer y escuchar las palabras que los otros quieren que escuchen. Nos dejamos marear literalmente por los temas que sí son polémicos, que sí puedo decir que todo el mundo puede tener opiniones encontradas, pero lamentablemente y con que lo creyente que soy y que lo entiendo, a veces como el tema de las 3 causales es tan polémico, todo el mundo solo se concentró en eso. ¿Por qué? Porque estaba involucrada la iglesia, porque es, y nadie quiso mirar al otro lado. Y del otro lado estaban pasando cosas que atentan contra nuestro desarrollo como ciudadanía. Bueno, con esa reflexión los dejamos para pensar, para ponernos las pilas y seguir reclamando. Ustedes ya hemos demostrado que nosotros podemos hacer presión para ser escuchados. Ahora tenemos más herramientas con este tipo de programas y redes sociales. Sigamos hablando, mi gente, porque nosotras sí somos la voz del pueblo y ustedes también. Volvemos en breve con nuestra terapeuta Aini Batista.